Perdón, si alguien a la entrada no se registró, levante la mano, por favor. Que a la entrada no se haya registrado. Por favor, levantar la mano. ¿Todos se registraron a la entrada? Mil gracias. Siga, profesor. Muy, pero muy buenos días para todos y todas ustedes. Muy complacido de estar aquí en el Hábitat, maestros. Y qué rico poder desde acá, a pesar del impedimento ocasional, poder saludarlos. Le estaba diciendo al doctor Keipo que es un compromiso muy grande cuando uno como estudiante, como alumno, comparte escenario. A la vez considero que es todo un reto para poder mirar qué tanto de eso que ellos nos enseñaron, porque indudablemente todos nosotros, independientemente de nuestro proceso formativo, tenemos unos referentes. Y en mi caso, pues ya van como unos 7, 8 referentes y entre ellos está el doctor Keipo. Creo, y nos saludamos, que en el escenario que él nos deja para la construcción de un plan, con esa perspectiva, que así deben de ser los planes para que den resultado, porque procesos de desarrollo humano tan complejos, pues hablamos de metas a mediano y a muy largo plazo. Por eso esa perspectiva de futuro no puede ser de otra manera. Permítame contarles la parte humana, porque no nos podemos distraer y perder de vista eso que hacemos nosotros. Está lleno de emocionalidades, está lleno de contradicciones. Justo en el momento en que el doctor Freddy y la Secretaría de Educación me solicitan hacer esta intervención, entro en un conflicto emocional y cognitivo. Porque la pregunta que uno dice, ¿dónde me voy a ubicar para poder armar el discurso? Y eso es normal. Ya. Pienso que con referentes como el que van a mirar, hacen posible de que uno entienda esto de la educación con todos los niveles de importancia inimaginables. Entonces, cuando me dice el doctor Freddy de la invitación, yo digo, ¿dónde me voy a parar? Por favor, dale. Dale. Producto de mi proceso de formación en investigación, no, devuélvelo, por favor. Ok. He implementado como metodología de estudio, y muchos de ustedes, yo diría todos sabemos la importancia metodológica para estudiar lo que son las triangulaciones desde el punto de vista de investigación. Después del conflicto emocional, yo dije, ¿de dónde armo mi discurso para hablar de educación, currículo y pedagogía? Lo hago desde la teoría. Y la ventaja que tenemos ahora, hablar desde la teoría con toda la cantidad de fuentes que tenemos y la accesibilidad y la facilidad con que podemos ir a la teoría, que está a un clic
para poder llenarnos, comillas, de esos datos, de esa información, de ese conocimiento. Yo digo, pero eso lo podemos hacer por autoformación. Y creo que en esa formación permanente de todos nosotros es un compromiso con la misma profesión que no puede ser de otra manera. Entonces yo dije, voy a hacer el siguiente ejercicio. Voy a tratar de seleccionar, como todos aquellos documentos de presentaciones anteriores, con sus respectivos referentes, para poder hacer una selección y poderme ubicar. Porque lo que yo voy a decir, ojalá fuera creación de uno. Finalmente, uno arma discurso con el discurso de otras personas, de la misma experiencia, etc. La otra opción, y le coloqué ahí entre paréntesis la experiencia, yo dije, voy a hablar de educación, currículo y pedagogía desde las leyes, de los lineamientos, desde propios del sistema educativo. Pero una cosa, y aquí hay necesidad de evocar a Jurjo Torres con los planteamientos en el currículo oculto. Una cosa es hablar del deber ser, que está en la teoría, y otra cosa es cuando se contrasta la práctica educativa en las distintas instituciones educativas con un referente, y que el doctor Queipo lo nombró, cuidado con la tecnología. Esa tecnología que hace la de los cuadros, la de las estadísticas, para poder desde lo numérico hacer una interpretación de un fenómeno complejo de desarrollo humano. Y la otra opción es ese escenario que el doctor Queipo nos presentó. Vamos a hablar de educación, currícula y pedagogía desde los problemas, necesidades, intereses de la sociedad. Eso me sirvió para hacer lo que quiero compartirlos. En el transcurso, en el desarrollo de mi disertación, van a haber cosas del presente, pero también a futuro. En ese orden de ideas, sí, continúo. Consulté a Abraham Mayenzo, sí, experto, mejor dicho, un referente sobre currículo a nivel mundial, pero sus desarrollos en Latinoamérica, donde como marco teórico me ubicó para poder desarrollar esta triangulación anterior. Él en sus planteamientos dice, hablemos de unas concepciones y diseños curriculares, porque es que para estructurar y prospectar un plan hay necesidad de ubicarnos donde estamos con ese glosario, con esa cantidad de conceptos, para poder mirar el nivel de apropiación de tal manera que nos permita confrontarlos con la teoría, con los desarrollos y con los resultados. Marco teórico. Una concepción academicista del currículo. Es en la que hemos trajinado y venimos trajinando. Unos planes de estudio por áreas, por asignaturas, con unas entidades, con unas intensidades horarias que responden prácticamente a una tecnología, a una visión tecnológica. Porque recordemos muy bien que la distribución de horarios de materias pregunta a qué corresponden, es la pregunta a qué es lo que se pretende alcanzar con esa distribución. Y aquí hay una situación, un horario
un plan de estudios, unas mallas curriculares, tienen una intencionalidad que facilita, el solo hecho de hacer el cuadro, facilita la lectura. Pero hay necesidad de mirar las implicaciones que tiene. Hay una concepción de realización personal del currículo. Yo creo que las 4 opciones que nos da nos permiten una idea de cuáles son los procesos y por ende cuáles pueden ser los resultados. Y una concepción de reconstrucción social. El doctor Queipo tocó muy sutilmente desde el punto de vista de la metodología, desde el punto de vista de los contenidos, que eso tiene una serie de implicaciones. Muy bien. Esto no es nuevo para nosotros. Definir los cómo, los por qué, de acuerdo a la situación, de acuerdo al contexto donde está ubicada la institución educativa. Lo hacemos con una visión academicista, tecnológica. Esto es teoría. Rafael Flores Ochoa, en su libro Hacia una pedagogía del conocimiento, establece, nos da muchísimo contenido alrededor de esto. Y esto no lo sabemos. Y esto no es nuevo, esto viene funcionando. Lo complejo de esto es que cada una de esas son decisiones que ameritan una revisión del proceso para tomar las decisiones. Me estoy ubicando en el contexto de una institución educativa y esas decisiones son políticas inicialmente. Creo que ahí en esa parte, desde mi mirada como profesor de aula, para prospectar ese plan innovador, es necesario hacer la línea de base para mirar la historia de cada uno de estos componentes, para que nos diga cómo es esa impronta natural que tiene cada colegio para definir cada uno de estos interrogantes. Creo que ahí está, y el doctor Queipo lo manifestó. Ahí está la esencia, tanto en la forma como se aborda la parte metodológica, que es fundamental. A veces hay muy buenas ideas de los docentes, pero ¿qué nos falla? La cuestión metodológica para volver esto pretextos permanentes de continua conceptualización. No es gratuito que desde la parte tecnológica, desde la Ley General de Educación, nos invite que año tras año hay necesidad de hacer esta revisión para poder hacer los ajustes y en menos de 60 días comentarles a la comunidad educativa cuáles son los cambios. Porque el resultado de ese ejercicio, que es responsabilidad de la gestión directiva con sus docentes a bordo, deben resultar unas grandes decisiones para que eso se convierta en lo que estamos reclamando, que es política institucional, pero política de la buena. Cada uno de esos pretextos que hay allí deben determinar claramente cuáles son los criterios, y detrás de esos criterios hay toda unos por qué y unos para qué, por qué se toma la decisión. Hagamos un ejercicio muy elemental, porque la parte central de mi propuesta pues está en la última transparencia. Los para qué.
¿para qué vamos a funcionar un año? Y qué bueno escuchar allí desde las ideas previas, ¿sí? Que muchas de esas ideas previas son ideas, son nociones. Es un acto eminente emocional y eso tiene sentido y tiene valor. Porque considero que esos para qué, creo que en esos conversatorios, en esas jornadas pedagógicas para definir esos para qué, son fundamentales para poder, dentro de una democracia participativa, poder escuchar las distintas versiones. Ahora, ¿cuál es el llamado que uno aspira como docente? Que no se convierta eso en opiniones, sino que gracias a la fundamentación y a los marcos teóricos podamos pasar de las opiniones personales a los argumentos. Y nosotros sabemos muy bien que el argumento se da en la medida que nutramos ese marco teórico. Yo creo que ahí está el compromiso. Yo me sueño con ese plan educativo, con una cultura de la formación docente, con una cultura de la formación permanente. Porque la formación inicial, bueno, hizo su obra y milagros. Y gracias a esa formación inicial estamos donde estamos. Pero fundamentalmente debe ser política ese plan, que en Popayán haya, qué sé yo, un organismo, unas personas que permanentemente estén preocupadas para estructurar eso de la formación permanente, que debe ser de todo el municipio, con el compromiso que en cada institución debe haber un plan de esa formación permanente. De lo contrario, dejamos la reflexión sobre todos esos componentes que hay aquí. Y lo hermoso de nuestra profesión es eso. Es cómo le jugamos a no apostarle a esa zona de confort, que probablemente podemos llegar sin darnos cuenta, porque nos dedicamos a la parte de la interacción de aula, pero en la medida de que no hagamos los feedback, los pares, para poder revisar qué es lo que está ocurriendo con cada uno de esos componentes que están allí, podemos caer en las rutinas y nos alejamos de la reflexión, es decir, de pensar eso entre la práctica, entre la teoría y la práctica está la praxis, y la praxis no es otra cosa que la reflexión sobre lo que cotidianamente hacemos. Yo llamo la atención sobre esto. Me parece que a nivel institucional debemos incorporar una cultura de que para poder tomar grandes decisiones acerca de estos componentes, llamo yo, es definitivo que las metodologías para los conversatorios sean unas metodologías amigables, donde la posibilidad de argumentar, la posibilidad de manifestar lo que pienso, lo que yo siento sobre todo, pues tenga esos espacios. De cada uno de estos componentes deben constituirse en políticas institucionales. ¿Cuáles son los criterios para definir contenidos en la institución? Lo dejamos libremente para que cada docente lo haga, o por el contrario nos creamos una metodología alrededor de los contenidos para poder definir puntos de encuentro y puntos de diferencia. Yo tomo un ejemplo muy particular. Cuando llega un docente nuevo,
Y en estos días ha sido muy normal que lleguen docentes nuevos. Hacemos el ritual que todos hacemos, que me parece muy chévere. Ese ritual de saludarlo, las palabras de yo estoy aquí para esto, para servirlos. Pero no conocemos absolutamente nada más. Y escasamente alguien le dice, mire cómo funciona la institución. Aquí los contenidos, la fuente de nutrición de nuestra malla curricular es esto. Con respecto a la evaluación, hacemos esto. Qué bueno hacer esa inducción, pero una inducción alrededor de estos componentes que nos permita de que el que llega se pueda ubicar para que nos contribuya desde su experiencia, desde su conocimiento a nutrir ese proyecto educativo institucional. Pienso, desde el aula, como docente de aula, que qué bueno que en cada institución esté clarito. Y ojalá se haga como acudiendo a la etnografía, como un proceso, como una técnica para investigar alrededor de esto. ¿Cómo fue que definimos esto de la evaluación? Y tener mucho cuidado con lo que el doctor Queipo decía, para no caer en ese instrumentalismo de hacerlo por cuadros, por hacerlo, que está bien, pero no olvidar que detrás de cada una de esas decisiones hay toda una cantidad de experiencias, hay una cantidad de hechos, hay una cantidad de conocimientos. Yo reclamo esta transparencia, que todas las discusiones amigables que se hagan en las jornadas pedagógicas deben salir acuerdos que deben constituirse en política institucional de ese colegio. Siguiente. Abraham Mayenzo nos dice de alguna manera, pues, complejo, cómo montar un currículo en una crisis de situación. Porque no nos podemos decir mentiras. De los aspectos positivos de la eventualidad mundial, es que eso que nos decían por las buenas, de que había necesidad de repensar, ¿por qué cada vez que se hace evaluación institucional en los colegios siempre llegamos a la misma conclusión? Estamos trabajando descontextualizadamente. Las necesidades de la comunidad son unas y lo que le estamos ofreciendo nosotros probablemente es otra cosa. ¿Cuál es esa situación, esa crisis de situación? Crisis de identidad. Hay respetablemente, una colcha de retazos de todos. Hay una crisis de fe, pero no la fe religiosa. Hay una desconfianza enorme entre pares con respecto a los superiores no creen en nosotros no creemos en los superiores, nosotros no creemos en la Secretaría de Educación, la Secretaría de Educación no cree en nosotros. Todos, una crisis de fe. Crisis de valores, ¿y para qué decirlo? Crisis epistemológica por el alto avance científico y tecnológico, que a veces nos juega malas pasadas. Cuando nos toca confinarnos, parecía que la tecnología, especialmente de lo digital, era la solución. Y lo creímos por unos meses.
Con el tiempo nos dimos cuenta de que las herramientas son buenas, pero hay que hacer el diseño didáctico aquí en la cabeza. Y ese diseño no es de máquinas. Ese diseño es humano, es de desarrollo humano. Entonces la pregunta con esta transparencia es, ¿esos qué, esos cómo, esos cuándo, esos dónde, esos para qué? Para hacer un diseño curricular complejo. La siguiente. Otro de los referentes para mi intervención, que aquí es donde ya vienen las adaptaciones personales que uno va haciendo, es la teoría de los intereses de Habermas, donde él dice, el ser humano por excelencia se mueve por intereses. Ustedes, el profe Celio, todos nosotros estamos aquí por un interés, el que sea. La preocupación de nosotros por ascender en el escalafón tiene unos intereses, son normales, son naturales. Ese planteamiento teórico lo que nos dice, finalmente lo que yo retomo para lo que presento al final, es que hay unos intereses eminentes técnicos, donde lo que el fin último son los objetos. Pero hay un interés práctico, donde lo que prima son las personas. Y hay un interés transformacional, donde lo que marca la pauta es la unión de los objetos, las personas en el contexto. Esa es la adecuación desde el planteamiento de Habermas que yo hago para el siguiente planteamiento. No nos olvidemos de este pedazo. Y eso nos ilustra para lo que el doctor Queipo hablaba. Hemos venido trabajándole a las competencias. Las competencias están aquí en esta cuestión técnica. ¿Ya? Y por eso salen los estándares. Y la evaluación que hace el ICFES es una evaluación que tiene que ver con eso. A él no le interesa la persona, menos el contexto. Sin embargo, todas esas teorías acerca de los ritmos de aprendizaje, si nos metemos con una concepción curricular técnica, todo mundo, independientemente del contexto, tiene que responder a unas pruebas estándares. No más. La siguiente, por favor. Bueno, aquí viene la propuesta, con base en los elementos que yo acabo de colocar. 3 concepciones y diseños curriculares a partir de esos referentes teóricos que mostramos. En la primera columna ubiqué los propósitos de la institución. Lo primero, bueno, este año, ¿a dónde vamos? ¿Qué nos proponemos? Lo primero. En segunda instancia, coloqué los contenidos, porque son de aquellos componentes curriculares que definen mucho ese accionar de la cotidianidad de una institución. En tercera instancia, el doctor Queipo también brevemente lo mencionó, que tiene que ver con los métodos. Y por último, no porque tenga menos importancia, la evaluación. Pienso que ese plan educativo municipal debe circular cosas generales alrededor de esto, para crear esa unidad de un plan para una Popayán innovadora, para la ciudadanía, para todos esos referentes que tenemos. Y debe haber, así como hay una política institucional propia para cada colegio, para cada escuela,
debe haber, la suma de eso nos debe permitir apostarle a esa Popayán que soñamos. Por favor, manejemos ahora sí el hipervínculo. Devuélvelo un segundo, por favor. Bueno, déjalo ahí, tranquilo, déjalo ahí. Los propósitos. ¿Cómo definir propósitos? Por favor, cuando yo hablo de propósitos, se refiere a los propósitos institucionales del proyecto educativo institucional, los propósitos del plan de área, los propósitos de los niveles de preescolar, de primaria, de la media. Todos eso tiene unos propósitos, tiene un para qué. Y esos para qué, fíjese usted la visión prospectiva que nos hablaba el doctor Queipo, ahí es libre de soñar hasta cuál es el tamaño del sueño. ¿Cuál es el tamaño del sueño? Ese propósito solamente es como muy domiciliario, es solamente para resolver, comillas, lo del contexto de la escuela, es decir, de las puertas del colegio hacia adentro. Esos son los propósitos, esa es la institución y el perfil del estudiante que queremos entregarle a la sociedad, solamente está pensado de las puertas del colegio hacia adentro. Cogemos lo más próximo. O por el contrario, los contenidos académicos no solamente se quedan en ese nivel 1, sino que empiezan a interrelacionar la comunidad próxima, llámese el barrio, llámese la vereda. Y si yo estoy viendo un tema, el que sea, lo dejo eminentemente como en el contexto del programa, desconociendo de que esas cuentas numéricas, esos conceptos básicos de seres vivos, de democracia, se están desarrollando en un contexto que es la comunidad, llámese vereda, corregimiento. O por el contrario, esos propósitos tienen una mirada con perspectiva de región. No es solamente el perfil del estudiante XX, sino el perfil del estudiante en el contexto de la vereda, pero esa vereda en el contexto del municipio, pero ese municipio en el contexto del caucano. Entonces es cuando podemos hablar de la identidad del payanés sin desconocer que somos caucanos. O por el contrario, usted también, el plan de estudios, las mallas curriculares, no se quedan solamente con el concepto de región, sino que también dice el ciudadano no payanés nada más, sino el ciudadano colombiano en el contexto del país. Pero si su sueño quiere ser todavía ir más allá, piénsese como latino, como americano. Y viene un desafío, ese que a veces se confunde con la globalización. En los últimos tiempos se está circulando el concepto de planetización. Una cosa es la globalización y otra cosa es la planetización. Y la planetización tiene que ver con los grandes problemas del planeta. Eso hace parte del currículo, hace parte de los contenidos. O por el contrario, fíjese usted el propósito. Esos propósitos se pueden quedar en el nivel 1, 2, 3. La escuela funciona, el colegio funciona, pero con toda seguridad que está totalmente ajeno del contexto global donde se está desarrollando todo. Por favor, siguiente. Lo que yo
esbozaba hace un momento. Los propósitos, a veces se escriben cosas bien interesantes. Este año vamos a dinamizar, por decir algo, lo de educación sexual. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo grande por considerar que los problemas acerca de la sexualidad no son del profesor de ciencias, y eso tiene unos dolientes particulares. Creo que ahí tenemos que ir poco a poco haciendo esa ruptura de esos imaginarios, de esas concepciones de que todos los problemas tienen unos dolientes particulares. A veces definimos cosas muy, muy interesantes, pero nadie las cumple. Hay un proyecto de educación sexual, hay un proyecto de educación ambiental, pero no funciona porque pareciera que eso es de determinadas personas y no es política institucional. Estos 5 elementos, lo digo como docente de aula, harían mucho provecho en la medida de que todo lo que se defina debe aparecer avalado por el gobierno escolar como política institucional que diga tajantemente: a partir de la fecha, estas decisiones con respecto al medio ambiente son de obligatorio cumplimiento, política institucional. El siguiente paso, ¿cuál es? Eso que se definió en política tiene que definirse a nivel de concepto. Hay un concepto que me parece que yo he molestado en las instituciones donde he tenido la oportunidad de trabajar. Antes de ponernos a hablar de planes operativos, ¿por qué no le botamos tiempo para que en el colegio XX, ¿qué es aprendizaje? Porque si uno consulta el término de aprendizaje en los diccionarios, va a encontrar una definición global, general. Pero nos hace falta apropiarnos, hacer esa caracterización propia en la institución para que eso nos permita que eso que es política institucional sepamos de qué estamos hablando. Una vez definida el colegio, la institución en términos de política, hay que pasar ese glosario de conceptos que debe ser particular. Obviamente en el marco de lo general debe estar lo particular. De tal manera que la persona que llegue se le pasa el glosario para que él entienda que cuando hablamos de evaluación, cuando hablamos de plan de mejoramiento institucional, no nos quedemos con la versión técnica del Ministerio de Educación. Hagamos la conceptualización para cada una de las instituciones. Ya le toca al plan educativo municipal recoger todas esas concepciones y hacer el documento del proyecto educativo municipal. Luego de la conceptualización viene la estructura organizacional, pero aquí hay una situación histórica. Los horarios ya están hechos, es que la Secretaría de Educación dice que, y entonces sin embargo la línea de base, el diagnóstico nos da otra cosa, pero hay que hacerlo porque es que la Secretaría de Educación dice que, y si no lo hacemos, pues. Entonces ahí es donde se nos empiezan a escuadrar que una cosa son las necesidades del contexto y otra cosa son los planes de estudio que nosotros estamos ofreciendo. Fíjese, el mismo ministerio le tocó incorporar el año anterior el término la flexibilización curricular. ¿Por qué? Porque las condiciones cambiaron. Entonces los contenidos, la forma de evaluar, no podía en situación de presencialidad seguir funcionando de la misma manera. Pero yo me pregunto, y la Secretaría de Educación lo debe tener, ¿cuál
fue la flexibilización curricular. Chévere. El susto nos hizo hacer normal, es natural. Planes de bioseguridad, perfecto. Pero ¿cuáles son los logros, las necesidades de esa flexibilización curricular en una situación de emergencia? En alguna parte debe estar. A mí me corrió un fresco que hace 8 días en este mismo auditorio tuve la oportunidad de escuchar algunas experiencias que fueron producto de esa flexibilización curricular. Y yo creo que esa situación de emergencia mundial marcó una historia y que dejó entrever con mayor propiedad una cantidad de vacíos de lo que históricamente venimos haciendo. Las formas de evaluar, la misma forma de interactuar. Ahí fue donde a los 3 meses del confinamiento nos dimos cuenta que no era suficiente la tecnología desde el punto de vista del computador. Hay aplicaciones las que usted quiera, pero el docente tiene que tener el conocimiento pedagógico y más que pedagógico, didáctico, para poder saber esa aplicación, cómo la va a utilizar al comienzo del proceso, en la etapa de exploración, en la etapa de profundización o en los cierres. Y una aplicación puede funcionar para algunos en la etapa de exploración, el otro para la etapa del desarrollo o para otra persona para el cierre. La estructura organizacional, el problema es que cuando nosotros llegamos la estructura ya está hecha, entonces no nos da tiempo para conceptualizar ni menos para definir políticas institucionales alrededor de eso. Entonces tiene que acomodarse. Luego viene el plano operativo. Hay muchas cosas que se hacen muy chéveres, pero a la hora de ejecutarlas nos falla el plano operativo. No se define quiénes son los responsables, a quién le toca. Y ahí es fundamental la gestión directiva, por favor. Ahí es importante la claridad conceptual y metodológica para poder generar los desarrollos. Y por último, la cultura de la evaluación. Pienso que ese plan que estamos soñando debe tener a nivel micro de cada institución estos 5 componentes bien claritos. Y la sumatoria de esos 5 componentes nos debe permitir que la Secretaría de Educación sepa con lujo de detalles qué es lo que estamos haciendo en cada una de las instituciones. Porque el problema está en entender la autonomía para hacer los desarrollos que yo considero que nadie va a hacer cosas en contra de lo bueno. Eso implica una autonomía con responsabilidad. Y una autonomía con responsabilidad necesita de estos elementos para poder darle un rigor, darle una disciplina. Siguiente, por favor. Yo me quedo desde el punto de vista de los propósitos, una insinuación mundial que Julián de Zuviría la retoma, que ya lo había dicho Paulo Freire. En este momentico la mayoría de planteamientos están que dentro de los propósitos de la educación debemos tener 3 cosas para hacer, para ofrecer, que si hacemos esas 3 bien hechas, ¿sí?, vamos a hacer muy bien las cosas como componentes fundamentales en la sociedad. Aprender a pensar. La escuela no enseña a aprender, no enseña a pensar. Está Stanislao Zuleta. La educación, un campo de combate.
¿La biología para qué? ¿La matemática para qué? Para desarrollar operaciones desde el punto de vista del concepto de taller, antes de el concepto de taller con el cual deberíamos... ¿Qué es un taller? Que entre otras cosas, pues la sociedad de consumo, las editoriales que están como preocupadas por la cuestión del mercantilismo, ellas a veces se atreven a pensar lo que cada docente tiene que pensar de acuerdo a las particularidades. Otra de las cosas que la escuela no enseña, aprender a comunicarse de todas las formas, incluidas las digitales. Y en tercer lugar, aprender a convivir. Esa concepción de ciudadanía de la que hablaba el doctor Cape. Si el plan educativo, doctor Freddy, de Popayán, nos pusiéramos juiciosos entre todos a construir alrededor de esto, yo me imagino cómo serían los métodos para enseñar a leer. ¿Cómo sería una ciencias sociales en este contexto? ¿Cómo sería una matemáticas? Porque desde el punto de vista de la tecnocracia educativa, los estándares nos invitan en la matemática al desarrollo de 5 pensamientos. Eso es desde el punto de vista de la intencionalidad del ministerio. Pensamiento numérico, pensamiento, le dicen pensamiento numérico, pensamiento geométrico, pensamiento aleatorio, pensamiento variacional. No le están diciendo sencillamente aborde el algoritmo, sino que hay que enseñar a pensar desde la geometría, desde la estadística, a pensar. Eso está en los estándares. La siguiente, por favor. Aquí está el resumen. Esto es fresquito. Como digo, estoy retomando tendencias mundiales con respecto a que volquemos un poco la mirada para ver qué es lo nuevo para construir esa nueva normalidad. Pensar, evaluar críticamente la información y los argumentos, identificando patronos y conexiones, desarrollando un conocimiento significativo al mundo real. Hoy se está hablando ya no de, además, ¿sí?, de aprendizajes significativos, de aprendizajes profundos. Ese es como el nuevo. Con respecto a comunicarse efectivamente con una variedad de estilos, modalidades y herramientas, incluyendo las herramientas digitales diseñadas para una variedad de audiencias. Convivir, pensando como ciudadanos del mundo, tomando en cuenta los problemas mundiales, basado en un profundo conocimiento de los diversos valores, con un interés genuino para resolver problemas complejos y ambiguos de la vida real que afectan la sostenibilidad humana. Ahí está el resumen. Esto es retomado de un autor, un canadiense, sociólogo, pedagogo, que dice que si los sistemas educativos nos pusiéramos juiciosos a hacer esto, ya los contenidos disciplinares con unos estudiantes que sabe pensar, que sabe comunicar y que sabe convivir, pues el resto es complemento. La siguiente, por favor. Bien, vamos a pasar a la propuesta desde el punto de vista de los contenidos. Queda el compromiso de ustedes como rectores, como coordinadores, como docentes, perdón, devuélvelo por favor, devuélvelo. Bueno, dejémoslo ahí. El compromiso de mirar el sueño hasta dónde lo va a extender, hasta dónde lo va a proyectar. Con respecto a los contenidos, la teoría nos dice que hay contenidos conceptuales y que dentro de los conceptuales hay hechos, fenómenos, situaciones
y que de acuerdo a el área de especialidad, hay unas áreas que son más conceptuales, ¿sí? Que tienen más conceptos, que se basan en hechos, y trabajando los conceptos con los hechos, salen los principios y de ahí salen las leyes. Entonces hay hoy unas áreas, como las biologías, las ciencias sociales, las ciencias sociales es muy rica en hechos. ¿Ya? Pero no solamente. Siguiente, por favor. Hay unos contenidos procedimentales, que aquí fue donde estuvo el cambio de las pruebas de estado en el 1998. Antes las pruebas se paraban en los contenidos conceptuales y la memoria era fundamental. En el 98 cambian las pruebas y antes que poner el tema, le colocaron el proceso, el procedimiento, los verbos. Entonces pasó de la parte memorística a desarrollar procedimiento. Y mire que la escuela tradicional hace apología a los hechos, pero no al desarrollo de los procedimientos. Y esos procesos y procedimientos son todas las habilidades para pensar. ¿Ya? Entonces, dentro de esos contenidos procedimentales están los procesos, los procedimientos, los ejercicios, las rutinas que se expresan a través de los talleres para que él desarrolle los verbos con los que aparecen los estándares en todas las áreas. Fíjese que usted que en el estándar aparece primero es un verbo: indagar, señalar, comparar, deducir. A uno le puede enseñar un hecho como narrativa un hecho histórico. Pero la situación es desde el punto de vista del desarrollo del pensamiento, ¿qué puede hacer finalmente el estudiante? ¿De qué se apropia para poderlo colocar, para extrapolarlo en otro contexto? Eso mismo que se habló en clase. Siguiente, por favor. Viene esto que está relegado. Que acuérdese, estamos en un contexto de crisis de valores. Entonces hasta ahí tenemos la parte conceptual, la parte procedimental y la parte actitudinal, que tiene que ver con los valores, todos los tipos de valores, las normas. Ahí justificaría, o tenemos un manual de convivencia desde el punto de vista del nombre, o por el contrario sigue siendo un reglamento como tal. Bien, el siguiente, por favor. Ok, vamos a esbozar brevemente la parte metodológica, por favor. Esta parte de la mediación entre dos personas, uno que dice que sabe y el otro que no sabe. Yo encontré un documento hace ya algunos años en una feria del libro en Bogotá. Me gustó muchísimo porque a partir de ahí pude hacer la adaptación a este dibujo. En la cotidianidad, uno de los grandes retos de un docente en esa mediación entre el conocimiento del experto y el novato está en esa gradación entre el contenido disciplinar, ¿sí? O sea, la profundidad del conocimiento, la parte verde, y el esfuerzo didáctico del maestro. Es importante tener en cuenta eso. La parte verde me dice a mí el contenido, hasta la profundidad del tema. Y la parte habana es el esfuerzo del docente, porque ese novato se apropie de ese conocimiento. Y miremos cuál es el resultado en términos gráficos.
En preescolar, por eso ser profesor y de preescolar, profesora de preescolar, más que ser una eminencia en los contenidos, está en el método. Porque es que uno con bachillerato, uno puede dar órdenes a los adolescentes, párese aquí, escriba aquí, haga ya. En preescolar, esos niñitos viven en el mundo del juego. Y nosotros decimos, tiene que ser lúdico. Desde la carreta uno dice, no, es que tiene que ser lúdico. La diferencia enorme está es en que uno con los jóvenes da órdenes, sencillamente entrega un taller y desarróllelo. En preescolar, por eso las profesores y profesores de preescolar permanecen en sudadera. ¿Por qué? Porque sencillamente no es tírense, sino tirémonos. Esfuerzo didáctico. Y mire la profundidad del conocimiento de lo que corresponde a preescolar. Se espera que un proceso como el que hablaba el doctor Queipo, debe tener mucha claridad en esto. Y a medida que va subiendo el estudiante, la escuela graduada, ¿cuál es la diferencia de estar en primero que estar en segundo? Se va aumentando la profundidad del conocimiento y de alguna manera el esfuerzo didáctico, diríamos que se va haciendo de otra manera. Esto nos daría al final del recorrido, desde preescolar hasta 11, unos perfiles de muchachos, muchachas autónomos que saben, ya hicieron un recorrido de más de 12 años y eso permitiría que estos muchachos hable de tal cosa, intervenga en la práctica en esto, desarrolle esquemas de causa-efecto. Hoy por hoy, la verdad, la pregunta que uno se hace con propiedad, al terminar el grado 11, con propiedad, ¿qué saben hacer los estudiantes del grado 11? Que uno diga, oiga, ahí se nota todo el recorrido. Muchas veces es por la forma metodológica de direccionar, si es evocando esa parte histórica de yo sé, usted escuche lo que yo le voy a decir. Por el contrario, el rol del conocimiento, todo el trajinar del aula funciona alrededor del docente, a sabiendas de que esta nueva normalidad que está por construir nos tiene que hacer un viraje distinto con respecto a nuestros interlocutores. Siguiente, por favor. Aquí está, por favor, sigue que ahí está. Estilos metodológicos. Si yo me subo en las cumbres de la ciencia, puedo ser dogmático, escéptico, crítico. Si yo me amparo en el hecho de que tengo un decreto que me dice soy rector o soy profesor, yo puedo ser impositivo, propositivo o expositivo. Si la preocupación mía es el aprendizaje, realmente yo voy a hacer un esfuerzo. Mi método va a ser didáctico, dialéctico o una combinación heurístico. Elementos fundamentales para recordar que definen muchísimo los resultados de los aprendizajes en los estudiantes. Siguiente, por favor. Aquí viene la parte que el doctor Queipo hablaba de la tecnología. Nosotros tenemos unos referentes por ley. Uno dice, los contenidos, desde el punto de vista de la tecnología, avalado por el ministerio, dice,
La evaluación tiene como propósito determinar en qué medida se están cumpliendo las metas de calidad que se fijan en los estándares, oiga, asociados a los aprendizajes que se espera logren los estudiantes a su paso por la escuela. Se perdió la comunidad, se perdieron los estilos de aprendizaje, se perdió todo. ¿Quedó en qué? Que hay que hacer las mallas curriculares y deben responder a ese documento que tiene una historia y que las pruebas no van a salir dependiendo del estilo de aprendizaje del colegio A, el B, no, estandarizadas, todas deben responder ahí a eso. Esa concepción es tecnológica, técnica, nada práctica. Aquí lo que interesa es el programa. En la concepción curricular práctica lo que interesa es el sujeto. Obviamente, entonces cuando usted define qué es el sujeto, la pregunta es, ¿cómo va el programa? ¿Como el fin o el medio para desarrollar el sujeto? Ahora, todavía mucho más allá, con procesos que ya son procesos de investigación-acción. Ahí es donde están las grandes innovaciones. Las innovaciones no salen de esta concepción tecnocrática. Las innovaciones salen de currículos prácticos o currículos transformacionales, porque ese currículo transformacional no solamente moviliza los actores de la comunidad educativa, sino que se va mucho más allá de las fronteras de la escuela, como diría Antanas Mocus. O sea que ese plan educativo municipal, nosotros, con el acompañamiento de la Secretaría de Educación, somos los que vamos a venir hasta dónde va el sueño para definir los qué, los cómo, los cuándo, el por qué y los para qué. Por favor. Aquí yo pienso que los procesos de metacognición no son propios de la tecnología educativa. En la tecnología educativa es el resultado del examen. En los procesos prácticos y transformacionales hay necesidad de ir más allá. Entonces, después de un proceso de aprendizaje, había que preguntarle a los estudiantes qué ha aprendido por ellos mismos, qué encontré fácil de aprender. Mire que eso ya se sale del esquema de la linealidad del contenido. ¿Cómo hacer las cosas de manera diferente la próxima vez? ¿Qué encontré difícil cuando estaba aprendiendo? ¿Qué me ayudó cuando algo me resultó complicado? Lo más interesante de tal cosa era, prefiero trabajar por mi cuenta sobre las actividades que me gusta trabajar con los demás cuando, es decir, esto es un proceso de desarrollo humano. Esto es otra cosa muy diferente a que siéntese allá, usted que por el momento no sabe, yo que sé, yo le voy a enseñar. Entonces monto todo un esquema para la obediencia, monto un esquema para todo, pero menos para poder hacer realidad eso que está en las famosas misiones educativas de los proyectos educativos institucionales. Muchas gracias.